Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a hacerlo en el Evangelio según Juan, capítulo 21. Vamos a leer unos versículos de esta porción bíblica. Vamos a leer el capítulo 21, verso 15 al 17. Gloria al Señor. Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Gloria al Señor. Dice el capítulo 21, verso 15 de Juan, dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Bendito el nombre de Jesús. El tema que quiero compartir esta mañana lo he titulado: ¿cuánto amamos a Jesús? Gloria a Dios. La situación, el momento en el que se da este diálogo entre Jesús y Pedro es precisamente a las orillas del mar de Galilea, que dice la Biblia que estaban juntos los discípulos. Estaba Pedro, Tomás, Natanael y los hijos de Zebedeo y otros de los discípulos. Y Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Y entonces ellos le dijeron: vamos contigo. Y fueron y pescaron toda aquella noche. Y dice que a la mañana no habían pescado nada. Cuando ellos iban saliendo a la orilla, entonces vieron a alguien que estaba asando un pescado, y allí había, en esas brasas también había pan. Y cuando dice la Biblia que ellos no lo reconocieron, y cuando ellos llegan donde está Jesús, Jesús entonces les dice: bogad a la derecha y echad la red. Y ellos la echaron. Y enseguida esa red se llenó de peces grandes, 153, dice Juan, que habían de peces grandes. Y entonces cuando Juan ve este milagro, le dice a Pedro: es el Señor Jesús. Pedro, dice la Biblia, que va y se ciñe la ropa porque se la había quitado, y entonces viene a la orilla. Y entonces Jesús les dice: dame de los peces que habéis cogido. Y entonces le dan pez, y él les hace desayuno, les da pescado con pan. Y luego que hubieron comido, la Biblia dice que Jesús se dirige a Pedro para decirle: Pedro, ¿me amas más que estos? Y hay una pregunta que se le hace repetitiva 3 veces. El apóstol Pedro tenía unas características como persona específicas. Pedro era un hombre intrépido, un hombre como acelerado. Pedro había sido el que se le había ocurrido dar una declaración extraordinaria en aquella oportunidad, cuando Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y entonces los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús lo que habían oído. Alguien dijo: yo he escuchado que tú eres Elías que ha resucitado. Y otro dijo: no, por allá otros estaban diciendo que era uno de los profetas. Y bueno, y contaron, pero luego Jesús les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? A lo cual Pedro es el que levanta la voz y le dice: yo te digo que tú eres
el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y a esa declaración Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces él da esa tremenda declaración. Ha hecho varias declaraciones el apóstol Pedro. Cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro es el que se levanta y dice: no puede acontecerte esto. Aunque me toque morir por ti, pero no puede ser de esa manera. Y Pedro declara supuestamente fidelidad absoluta al Señor. Dice que está dispuesto a morir por Jesús, pero que no puede permitir que a su maestro le hagan daño. Entonces Pedro fue el que tuvo la osadía de decirle a Jesús que le permitiera ir caminando sobre el mar. Y fue Pedro el que caminó, dio varios pasos sobre el mar y luego empezó a hundirse porque dudó. Así que Pedro es una persona de un carácter especial, de una personalidad definida hasta entonces, ¿no? Que se cree una persona muy como determinada. Pero cosa extraña, cuando a Jesús lo apresaron y cuando la cuestión con Jesús se puso complicada, que lo empezaron a azotar y que ya lo conducían a la muerte, es Pedro en una fogata parecida a la que ahora los rodea. No sé si, yo creo que el humo y el asado y lo del fuego allí le trae a memoria también a Pedro aquella vez cuando llevaban a Jesús para la crucifixión. Y cuando por allí en medio de un fuego, por allí alguien le pregunta y le dice: tú eres de los mismos, ¿verdad? Tú estabas con Jesús. Y él dice: ¿cómo se le ocurre? Yo no soy. Y alguien le dice: pero es que hablas parecido, te identifica tu forma, tu tono de voz, hablas parecido a ellos. Y la Biblia dice que 3 veces le preguntan y 3 veces negó ser discípulo, seguidor o compañero de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Un hombre que declaró que Jesús era el Cristo, ahora dice que no lo conoce y que no tiene nada que ver con él. Ahora bien, está frente a Jesús. Jesús les ha preparado un desayuno y luego se dirige a él mirándole a los ojos y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y me llama la atención que con respecto a esta escritura hemos hecho en ocasiones mucho énfasis en el oficio que el Señor le encargó a Pedro, en lo que la Biblia declara con respecto a los versículos que acabamos de leer, que eran apacentar los corderos, que eran pastorear las ovejas y que eran apacentar las ovejas. Hemos hecho mucho énfasis en el oficio, en el ministerio que Jesús le está dando a Pedro. Pero yo quiero en esta mañana que veamos algo que me parece más importante, y es a lo que Jesús hace más énfasis en esta porción bíblica. Es: ¿verdad me amas? ¿Me amas más que estos? Bendito el nombre del Señor. Entonces, para Jesús, lo que podemos ver en esta porción bíblica es que para Jesús, antes que incluso apacentar las ovejas, pastorear las ovejas y apacentar los corderos, antes que esa función que el Señor le va a entregar, le va a delegar, antes que ese ministerio, hay algo bien importante, y es: ¿me amas? Bendito el nombre del Señor. Entonces Jesús pone en un lugar más especial el hecho de amarlo. ¿Me amas?
Me amas más que estos, y nos hemos dirigido solo a los discípulos, pero cuando habla de estos, yo creo que no solamente se habla de los que están allí, sino que tiene que ver incluso con las decisiones que han venido tomando los discípulos. En particular Pedro. El capítulo comienza mostrando que fue Pedro el que tomó la iniciativa de irse a pescar. E irse a pescar era regresar a su antiguo trabajo. Irse a pescar era regresar a su antigua vida. Irse a pescar era retomar lo que se había dejado ya. Y fue Pedro el que tomó la iniciativa de irse a la pesca. Y él dijo, pues eso es lo que hago bien. Me va bien. Pescamos y nos sustentamos con eso. El negocio es bueno, yo lo conozco. Y entonces se regresa otra vez a lo que hacía antes. Así que creo que Jesús no solamente le está diciendo que si lo ama más que a los compañeros, sino que también más que a lo que ha decidido hacer, a lo que ha decidido retomar otra vez. ¿Me amas más que tu profesión como pescador? ¿Me amas más que el negocio de compra y venta de pescado? ¿Me amas más que la fidelidad a sus compañeros, que lo que se vive con tus compañeros? ¿Me amas más que la vida del mar que ha sido tu costumbre? ¿Me amas más que esto? Para Jesús es de suma importancia que se le ame. Gloria al nombre del Señor. Y por eso antes que decirle el oficio, le dice, me amas 1, 2 y 3 veces. En algunas ocasiones Pedro había demostrado que amaba a Jesús. Había tenido sus momentos brillantes en los que él había tratado de demostrar que lo amaba. Pero dice la Biblia que la tercera vez que le pregunta, él se entristece porque pareciera ser que Pedro como que siente que Jesús no le está creyendo. ¿Y por qué me preguntan otra vez? Si tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Pero él necesitaba reafirmar ese amor con el Señor. Le esperaba un trabajo arduo, un trabajo grande. Y para Jesús no es más importante que le sirvamos. Para Jesús es más importante que le amemos. ¿Sabe? A veces se puede servir sin amor. Hay mucha gente que sirve sin amor. Hay muchos buenos trabajadores en su función, en su ejercicio de la labor que se le encarga. Son buenos, pero no aman a su Señor, no aman a su patrón. Salen de allí hablando incluso con palabras descompuestas de su patrón. Pero cuando están en la empresa lo hacen bien. Así que lo que los motiva no es el amor que le tienen a la empresa, al dueño de ella, sino de pronto es es otra cosa la que los mueve a hacer el trabajo. Entonces puede ser la paga, puede ser el beneficio que recibe, pero no es realmente un servicio por amor. Ahí venía a mi mente ayer que estaba haciendo mención de algo semejante, el asunto de la trata de personas. Y yo he visto programas donde muestran jóvenes que las han llevado a otros países engañadas, diciéndoles que las van a dar un muy buen trabajo, y las han contactado para llevarlas y para supuestamente pues ubicarlas en una posición muy digna, y resulta que cuando las llevan a otro país, entonces no hay tal trabajo. Las prostituyen, las obligan a prostituirse y las tienen secuestradas y vendiendo su cuerpo para que incluso el dinero no sea para ellas, sino para quien las tiene secuestradas, para quien las tiene esclavizadas. ¿Cómo es eso que una mujer llega a entregar su cuerpo para que le den unos centavos que no van a ser ni para ella?
es un servicio, es una obra, es una función que no se hace por amor. Se siente esclava, no hay para dónde correr, no hay a quien decirle, está sola, la están amenazando y termina sirviendo de esa manera por esa situación. Así que no es por amor. Si hablamos de la prostitución, recuerdo que en una ciudad teníamos, parte del sector que nos correspondía a la congregación era la zona rosa, eran los prostíbulos de la ciudad. Y entonces Dios me dio la oportunidad de hablar con los dueños y de hacer reuniones. Reuníamos 70, 80 mujeres y homosexuales, todos esos que trabajaban ahí, y les enseñábamos la palabra. Y habían mujeres que lloraban diciendo, la vida más miserable que vivimos es esta. Y en una ocasión una mujer decía, la gente dice que somos de la vida fácil. Y lloraba y decía, ¿cómo va a ser fácil? Pero ¿sabe qué nos obliga a esto? Que no tenemos otra cosa que hacer, que tenemos familia, que tenemos hijos y que no hay otra cosa que podamos hacer. No hay en qué emplearnos, nos toca vendernos para poder sustentar nuestra familia. Es un oficio, como que es un ministerio bien terrible el servir de esa manera, pero no hay amor por ninguna parte. Hay esposas que viven con sus esposos y hacen todo en la casa y arreglan ropa, hacen comida, hacen todo, pero mujeres que nos han dicho, lo hago porque aquí es donde vivo, lo hago porque no tengo para dónde irme, lo hago porque me da miedo salir y irme y no sé para dónde, lo hago porque al menos la comida tengo, pero no lo amo. Y entonces se hacen un servicio y lo hacen bien, pero no lo hacen por amor. Así que algunos se sienten obligados a hacerlo, otros no encuentran otra cosa que hacer, otros lo hacen, diferentes servicios por un beneficio para ellos, un beneficio personal, pero no se hace por amor. Alabanzas al nombre del Señor. Mujeres que han dicho, vivo con él por mis hijos, me esclavizo por mis hijos, así que no es por amor. Y estaba pensando que lo mismo ocurre entonces con el Señor. Hay gente que puede estar sirviendo porque quiere un beneficio personal. Por eso sirve. Y procura hacerlo bien, pero es porque quiere un beneficio personal. Hay gente que está sirviendo al Señor porque le da miedo del infierno, porque le da miedo de la condenación. Es muy probable que ahora en el año 2020, con el asunto de la pandemia del COVID-19, haya gente que le quiera servir a Dios porque le da miedo del COVID. Porque no se quiere contagiar, y si se contagia no se quiere morir. Así que son otras cosas las que motivan el servicio. Habrá gente sirviendo en el ministerio por el dinero, y habrá gente deseando salir al ministerio por ubicarse, por tener un trabajo, porque no quiere hacer nada afuera, pero ve en el ministerio como una opción de trabajo. Entonces quiere servir en el ministerio, pero es un beneficio para él. ¿De qué manera le estamos sirviendo al Señor? ¿De qué manera le seguimos? Probablemente los mensajes apocalípticos son una buena motivación para servir a Dios, pero lo hacemos porque nos asustamos, porque los caballos de diferentes colores nos dan miedo, porque las copas de ira nos espantan, y entonces esa es la motivación para servir. ¿Cuál es la tuya esta mañana? ¿Sabe que Jesús se le acerca a Pedro y no quiere que Pedro vaya a pastorear las ovejas o a apacentar sus corderos,
solo por conveniencia, solo por un beneficio personal o porque le dé miedo. Dios quiere que Pedro le sirva por amor. Por eso le pregunta: ¿me amas? ¿De verdad me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estas cosas? Y sabe, es fácil decir que se ama. Es fácil. Es fácil decir, por ejemplo, a una pareja, decirle a su pareja que le ama. Y es fácil decirlo cuando, por ejemplo, las cosas están bien. Cuando hay salud, cuando hay economía, cuando hay un bienestar. Pero pasará igual y se aguantará igual y luchará igual cuando venga una enfermedad, cuando venga una dificultad. Hace unos días leía la historia de una mujer que estuvo en coma durante como 40 años y todos los días su esposo la cuidó. Él decía que tenía que comprar con frecuencia un aceite especial que echaba en las pupilas de sus ojos porque como no segregaban líquido para que no se le secaran. 40 años. Entonces, ¿qué es lo que motiva realmente lo que hacemos? Jesús quiere que por encima de todo, incluso del servicio, esté el verdadero amor. Porque sabe, como acabo de decir, podemos servir sin amar. Y lo procuramos hacer bien, pero no lo hacemos porque amamos realmente a Jesús. Gloria al nombre del Señor. En alguna ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Incluso se puede guardar mandamientos sin amar. Eso sucede como con el toque de queda. Se puede quedar en la casa, pero no satisfecho por quedarse en casa. Se puede cumplir la ley, pero no satisfactoriamente, no porque se quiere, sino porque hay una ley. Y no nos pasamos el semáforo en rojo, no porque no querramos pasarlo, sino porque me ponen una multa muy alta. Entonces el miedo es a la multa, pero no porque se ame realmente la ley. Y se paga el impuesto porque no hay de otra. Pero en lo posible ojalá no pagáramos el impuesto. Así que toca pagarlo, entonces se paga. Yo hablaba con unas personas de Estados Unidos y decían: no, nosotros pagamos el impuesto con mucha alegría porque en realidad es un beneficio para nosotros. Oiga, yo no puedo decir eso, pero debiéramos decirlo. Pero no, aquí lo pagamos sin amor, aquí lo pagamos obligados. Pero se paga. Al igual se puede servir a Dios y se puede obedecer sin amarlo. Y Jesús quiere que por encima de todo le amemos. Alabanzas al nombre del Señor, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Si algo quiere Dios de nosotros es que prime el amor a su presencia, el amor a su persona, el amor a su gracia. El apóstol Pablo habla del amor y me llama la atención lo que dice del amor. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, él dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aunque el capítulo 13 se refiere del amor hacia las otras personas,
Yo quiero en esta mañana que pensemos en el amor al Señor. Puede ser que hablamos en lenguas. Puede ser que demos testimonios bonitos. Pero ¿realmente le amamos? Si Jesús no nos diera la respuesta que le pedimos, ¿lo seguimos amando? Si no tuviésemos la salud que tenemos hoy, ¿le seguiríamos amando? Si perdiéramos las cosas materiales que ahora tenemos, ¿le amaríamos? Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Si el negocio viniera a la quiebra, ¿seguiríamos amándole? Porque hay gente que cuando el negocio se le quiebra, se acaba la vida cristiana. Que cuando la relación de noviazgo se le acaba la vida cristiana. Que cuando el bienestar se le acaba la vida cristiana. Que cuando tiene un problema, se le acaba la vida cristiana. Que cuando se le muere un familiar, rompe con el Señor. Que cuando tiene una pérdida, cualquiera que sea, por grande, por importante que sea, rompe con el Señor. Que cuando no, hay gente que está proyectada o tiene su mente, por ejemplo, en el ministerio, y cuando no hay ministerio, entonces rompe con el Señor. O que ya está en el ministerio pastoral y por alguna razón pierde el ministerio pastoral, entonces rompe con el Señor. Es cuando el amor lo depositamos es en el ministerio, es en la función, es en el servicio y no en el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria, gloria al nombre del Señor. Y entonces, en realidad, ¿cuál es la razón por la que seguimos a Jesús? Jesús dijo: ustedes no me aman primero, yo os he amado primero. No me han elegido ustedes, yo os elegí a vosotros. Y ha demostrado ese amor tan maravilloso para con nosotros, en que lo dio absolutamente todo. Jesús, hablando de ese grande amor incondicional de parte de Él para con nosotros, Él dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que en un campo encontró un tesoro. Gloria al nombre del Señor. Y cuando encontró ese tesoro, entonces lo escondió de nuevo, y alegre, gozoso y emocionado por el tesoro que encontró, fue y vendió todo lo que tenía para venir y comprar aquel campo. Y vino y compró aquel campo para poder hacer suyo ese tesoro. Ahora vino a sacarlo de donde estaba enterrado, a pulirlo, a embellecerlo. Pagó un precio alto para que eso sucediera. Y el apóstol Pedro dice: no con plata, ni con oro, ni cosa corruptible semejante, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero santo, sin mancha y sin contaminación, reservado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en nuestro tiempo, por amor a vosotros. Lo entregó todo. Lo entregó todo. El escritor de la carta a los Hebreos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí, menospreció el oprobio por el gozo puesto que tenía delante de él. Y hemos dicho, ese gozo era verte a ti, verme a mí, cerca a su presencia, anhelando más de Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor.
¿Cuánto amamos a Jesús? ¿Cuánto nos interesa a Él? Al nombre de Jesús sea la gloria. Así que nuestra prioridad es muy fácil, ponerla en el servicio, en los ministerios. Pero ¿hasta dónde amamos realmente a Jesús? Una cosa es sentir afecto por Él, que nos caigan bien las cosas del Señor, que nos parezcan interesantes, que nos parezcan importantes. Pero sabe que a mucha gente le parecen importantes las cosas de Dios, pero no quieren comprometerse con Él. Así que Dios quiere es compromiso. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dios quiere que realmente cultivemos ese sentimiento, ese profundo amor para con Él. Debemos prestar atención. ¿Sabe? Cuando alguien ama, hablemos de cuando alguien se enamora. ¿Sabe que algunos dicen que el amor es ciego? Porque no se ven defectos, porque incluso se aguantan hasta malos comportamientos, se pasan por alto fácil, porque se quiere agradar a esa persona en todo. Yo he contado que cuando mi esposa se enamoró de este personaje, usaba unos tacones grandísimos y me convenció de que me amaba, los regaló todos. El problema fue que después volvió a comprar. Pero le gustaban demasiado, pero los regaló. Porque me veía como muy pequeñito, entonces digo, no, pues bueno, y en esos días yo me sentía como muy pequeño también. Yo quería como pararme en la punta de los dedos para más o menos alcanzarla. Y no, con esos tacones no había posibilidad humana. Pero uno se despoja de lo que sea. Alguna ropa, esa muchacha le dice, mire, no me gusta ese pantalón, me parece horrible esa camisa. Y uno ya no se la quiere volver a poner. El muchacho le dice, mira, ¿por qué no te peinas de tal manera? Y ella sigue peinándose de esa manera. Porque queremos agradar a la persona que pensamos o que estamos sintiendo que amamos. Lo queremos agradar. Lo queremos escuchar, las palabras de esa persona empiezan a ser importantes. No es que él me dijo, es que ella me dijo. Y eso empieza a ser importante. Y entonces queremos llevar la idea, queremos poner atención a lo que nos dijeron. El apóstol Pablo dice que el amor, para volver otra vez a Corintios 13, dice que si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese de tal manera que traspasase los montes y no amo, nada soy. Gloria al nombre del Señor. Y si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es una entrega incondicional. El amor lleva a que eso que amamos sea primero que todo. Nuestra prioridad será lo que amamos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y aunque hayan dificultades, no nos importa, porque amamos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Si el Señor nos preguntara mirándonos a los ojos, ¿me amas? ¿Me amas más que todas estas cosas? ¿Me amas más que tu profesión? ¿Me amas más que tus amistades? ¿Me amas más que esa persona?
Me amas más que la economía que tienes. Me amas más que el negocio. Me amas más que esa relación que tienes. Me amas más que lo que dicen tus amistades. Me amas más que lo que el mundo te ofrece. Es fácil decir que sí, pero sabe, podemos identificar realmente qué es lo que más amamos. Y sabe que lo que más amamos es a lo que le ponemos prioridad. A eso que le dedicamos más tiempo, a eso que más nos importa, a eso que le invertimos. Eso es lo que amamos más. Así que tú puedes estar amando más tu trabajo. Puedes estar amando más tu negocio, puedes estar amando más esa persona con quien has iniciado una relación. Puedes estar amando más las cosas del mundo. Puedes estar amando más el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, porque a eso sí le dedicas tiempo. ¿Cómo decimos que amamos más a Jesús cuando pasan semanas y no leemos un capítulo de la Biblia? En cambio, el WhatsApp tiene que dedicarle horas, y al el Instagram y al Facebook, a todas esas redes sociales le dedicas horas y días. ¿Cómo vamos a decir más que amamos más a Dios? No lo amamos más, no, lo necesitamos más, que es diferente. Porque cualquier dificultad, ay sí, Dios mío. Pero cuando no hay dificultad no nos importa. Yo no sé cuántas personas incluso habrán abandonado el conectarse en el culto. Por allá, cada que se cae un rancho, él se conecta y mira un ratico, ya más. ¿Cómo vamos a decir que Dios es nuestra prioridad? ¿Cómo vamos a decir que Dios es nuestra prioridad cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? ¿Cómo decir que amo a Dios si no lo honro, si no lo obedezco, si lo cambio por cualquier cosa o por cualquier situación o circunstancia? Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Así que apenas más que el negocio de la pesca, me amas más que estar aquí a la orilla del mar o metido en la barca. Pedro demostró que le amaba más, porque a partir de ese día le siguió y a partir de ese día se dedicó a buscar a Cristo. Ya no se habla más que volviera a la barca o al mar a pescar. Bendito el nombre del Señor. Hay asuntos a los que tenemos que tener cuidado. Debemos tener cuidado para que nada nos debilite el amor hacia el Señor Jesús y nos impida realmente que esté antes que todo. Bendito el nombre del Señor. Jesús conocía la presión que ejerce el mundo y las cosas que hay en él. En el capítulo 13 de Mateo, verso 19 al 22, cuando habla de aquella siembra, de aquella buena semilla, Jesús dijo que habían por ahí plantaciones que ahogaban esa buena semilla. Dice en la parábola del sembrador, dijo Jesús, que algunos aceptarían la palabra del reino y que progresarían, pero al final la inquietud del sistema de estas cosas, el poder engañoso de esas, podrían ahogar dicha palabra.
Bendito el nombre del Señor. Hay cosas, incluso cosas cotidianas que pueden engañarnos, que pueden cerrarnos los ojos, que pueden desviarnos de donde debemos realmente estar. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Que el Señor nos ayude para mantenernos. Gloria al nombre del Señor. Y realmente para amarlo. Y mire que Jesús, antes que la función, antes que el ministerio, antes que la labor, Él quiere que le amemos de verdad. Cuando de verdad se ama, se sirve de una manera especial. Cuando alguien ama a su familia, a sus padres, les aporta con alegría. Nos sentimos endeudados y sentimos como hijos que lo que hacemos es tan poquito para lo que recibimos un día de ellos. Pero cuando alguien no ama, le parece cualquier poco, le parece mucho. Le parece que está dando demasiado, le parece que es una carga, les parece que es algo agobiante el poder ayudar con algo. Cuando amamos a Jesús, le vamos a servir sin importar que nos reconozcan. Porque sabe una cosa, a veces servimos, pero nos angustia tanto que no nos lo reconozcan. Hay gente que a mí me ha dicho, uy hermano, pero es que hemos trabajado y no, nunca un reconocimiento, nunca, porque yo tengo el problema de que soy malo para reconocerlo. Yo creo, me enseñaron así. El pastor con quien yo inicié mi vida cristiana, el día que uno le decía, hermano, estuvo bonita la enseñanza, decía, ¿y para qué me lo dice a mí? Dígaselo al Señor. Él no aceptaba. Y es el que yo he contado que años más tarde, cuando ya estaba yo en el ministerio, en un programa especial de misiones, Dios me dio la oportunidad de predicar y Dios fue bueno, ese día estuvo bonito y él viene llorando y me abraza y me dice, Alonso, bonito el mensaje. Y conforme me dice eso, me despegó de él y me dijo, pero le falta, mijo, le falta, llorando. Porque Dios lo había tocado con el mensaje, pero me retiró y me dijo, pero le falta todavía mucho. Como que cayó en cuenta que él no estaba de acuerdo con eso. Y yo creo que algo malo pasó conmigo porque yo soy como malo para reconocerlo. Y hay gente que me dice, hermano, necesitamos que nos lo reconozca. Personalmente digo, ¿y por qué? Si a mí no me lo reconocen, yo no tengo por qué pedir reconocimiento absolutamente si yo sigo endeudado con el Señor. Lo he dicho y lo digo de corazón, que he sentido pena ajena a veces con compañeros en el ministerio que reclaman, yo he trabajado, yo he construido, yo he ido, yo he sufrido, y piden dizque, pues reconocimiento porque él ha hecho. Hasta el día de hoy, incluso en las ocasiones que hemos pasado por dificultades, las he tenido como una oportunidad de misericordia que Dios ha tenido conmigo. Nada me debe Dios, absolutamente nada. Yo sigo con el Señor y jamás podremos pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Yo empiezo a pedir reconocimiento y empiezo a pedirle que Dios, cuando importante se me volvió el ministerio, eso es lo primario para mí y no es Dios, pero cuando lo que dijo Pablo, para que Él sea honrado y glorificado, porque Él es el dueño de la gloria y de la honra y de la alabanza, y a Él es que debemos honrar con todo lo que somos.
definamos a quién realmente o qué es lo que en verdad amamos. ¿Cuánto amamos a Jesús? ¿Cuánto realmente le amamos? Si no me dan medalla, si no me dan reconocimiento, ¿qué pasa con el servicio? Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero orar esta mañana. Quiero que entendamos que antes que el servicio, debo amar a Jesús. Y si lo amo, le voy a servir bien. El servicio que le voy a ofrecer va a ser un servicio de calidad por encima de todo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Si realmente lo amo, me voy a estrechar para que Él sea reconocido y sea honrado por muchos. Cuando alguien ama al Señor, dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando alguien aprende a amar a Dios, puede decir, estimo como pérdida lo que soy, todos los privilegios, todos los reconocimientos, todas las condecoraciones que yo he tenido, las que me han brindado, todos los que he adquirido, los estimo como pérdida por amor a Cristo. Al nombre de Jesús sea la gloria. Pedro, ¿me amas por encima de todas estas cosas? Mario, ¿me amas? Alonso, ¿me amas? Ernesto, ¿me amas? María, ¿me amas más que todas estas cosas? Silverio, ¿me amas? Marlon, ¿me amas? Gerson, ¿me amas más que todas estas cosas? Yo quisiera en esta mañana que cerráramos los ojos un momento y que nos imagináramos a Jesús frente a nosotros diciéndonos, ¿me amas más que estas cosas? Y es fácil identificar, ya lo dijimos, lo que sean tus prioridades es lo que amas. Si Dios no es una prioridad, no lo amas. Y si entiendes que no lo amas lo suficiente, qué bueno decirle hoy con toda sinceridad, Señor, por favor, yo te quiero amar. Yo te quiero amar más. Yo quiero de verdad, Señor Jesús, que por mis venas corra el anhelo de honrarte, de servirte, de obedecerte, Jesús. Que no hayan otras prioridades en nuestra vida. Es que no es primero servir, es primero amarle. No es primero la obediencia, es primero amarlo. Y si lo amamos, obedezcámosle por amor. La obediencia por amor es satisfactoria. La obediencia por amor trae paz. La obediencia por amor trae alegría, trae gozo. El servicio por amor trae gozo, trae alegría. Así que vamos a orar esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a decirle, Señor, te quiero amar más. Quiero cambiar mis prioridades. Quiero dedicarte más tiempo a ti que al programa de televisión, que a la serie de televisión, que al juego, que al comentario, que a la reunión con mis amistades. Quiero dedicarte más tiempo a ti, Señor. Oremos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, estamos en tu presencia esta mañana. Tú lo sabes todo, fue la respuesta de Pedro.
Y en esta mañana yo repito la misma frase: tú lo sabes todo. Sabes realmente cuánto te amo. Señor Jesús, sabe cuánto te honro y cuánta paz me da y cuánta alegría me da honrarte, Señor, con mis acciones, con mis bienes, con todo lo que somos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor.